Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Vamos a platicar sobre la evaluación metabólica y ósea y clinimétrica en una corte dinámica en el INPER de 2.586 pacientes. Estas mujeres fueron vistas entre 2007 y 2023. Le hablamos de corte dinámica porque incorporamos a pacientes nuevas y algunas pacientes se dieron de alta durante este periodo. Y lo que es muy interesante de todo este proceso es que el reto en los cuidados de la salud durante la menopausia que se va a tratar en el segundo Congreso Regional Internacional de la MEC nos va a permitir, a través de la organización que hizo el doctor Gerardo Andrés Alba Jasso y la doctora adjunta Lorena Patricia Ferrer y el doctor Adalberto Rafael Rojo Quiñones, ¿sí? Me han invitado a platicar con ustedes y me dan la oportunidad de presentarles este material reciente que acabamos de preparar de este análisis retrospectivo de la clínica de climaterio. Vamos a describir la corte del climaterio desde el 2007 al 2023. Vamos a usar diferentes poblaciones. Vamos a describir la morbilidad metabólica con diagnósticos. Estos diagnósticos principales que fueron capturados en el expediente electrónico y referidos a la Dirección de Planeación en reportes anuales que los hacemos y están capturados en los anuarios del INPER. Este reporte lo hacemos mensualmente. Luego describiremos las medidas clinimétricas en subgrupos de acuerdo al índice de masa corporal, el promedio de edad y los promedios de índice de masa corporal, así como que describiremos también la cintura, cómo ha cambiado en este periodo de 4 años en que analizamos este sentido, el índice de masa corporal y la cintura. Y vamos a describir los cambios en subgrupos por diagnóstico de glucemias, cómo se fueron comportando en los años consecutivos de seguimiento, y ahí caracterizaremos los que tenían la glucemia normal, aquellas pacientes que tenían la glucemia basal alterada, que junto con la cintura se van uniendo variables para pensar en el síndrome metabólico, y también las que fueron diagnosticadas arriba de 125 miligramos de glucemia como diabéticas, y ellas cómo se comportaron los años consecutivos. Así vamos a ver cómo este grupo de diabéticas y el de glucosa basal alterada fueron modificando su porcentaje a través del tiempo, y nos habla de cómo impactó la intervención multifactorial que hicimos durante esa época. Y vamos a describir la evolución ósea por densitometría, con sus diagnósticos de la densidad ósea baja y del diagnóstico en 3 subgrupos, que son osteopenia leve, luego osteopenia moderada, que es abajo de -2, que alguien está tomándolo como criterio para empezar un tratamiento más enérgico para recuperar la densidad masa ósea, y los que tienen osteoporosis abajo de 2.5, pero también a describir cuántos de nuestros pacientes tienen un hueso muy denso con más de 10% de una desviación estándar que se llama osteopetrosis. Vamos a demostrar los cambios en el monitoreo de la densidad ósea en la evaluación consecutiva de estas pacientes. Veamos entonces que nosotros podemos considerar que el grueso de nuestra población se encuentra prácticamente en los 55 años, pero que tenemos mujeres desde los 40 hasta los 80% en la mayoría de nuestro grupo. Entonces nosotros podemos decir que aquellas pacientes abajo de 40 años que tenemos son fallo várica primaria, que tenemos 2 grupos importantes, uno de mujeres entre 20 y 39 años, y aquellas mujeres que tuvieron la fallo várica primaria durante su pubertad y su adolescencia, que estamos hablando que son mujeres abajo de 18 años y son problemas habitualmente de síndrome de Turner o tumores neurológicos que requirieron radiaciones, un tratamiento quirúrgico. Y estos jóvenes llegaron, fueron 64, con nosotros a evaluarlos con una densitometría de cuerpo completo para ver cuánta grasa tenían, cuánto músculo y cómo estaba el hueso, y resulta que son los que tienen una pérdida mucho mayor de la densidad ósea porque tienen un componente genético. Y aquellas mujeres que pasan de los 65 años, que pudimos seguir adelante, eso que son como 450 mujeres, que las tenemos prácticamente con un seguimiento eventual durante esta temporada hasta los 85 años. La cintura
le vamos a tomar con 3 criterios de acuerdo al periodo en que fueron realizadas, por cambios de criterios para estas variables del síndrome metabólico. Ejemplo, el ATP3 fue nuestro primer punto de referente y decía que la cintura, ¿sí?, la deberíamos de considerar prácticamente arriba de 108. Considerando el valor de 108 de cintura, de acuerdo, nosotros tenemos que el síndrome metabólico lo podemos tener en el ETP3 prácticamente en el 24% y en 2017 en el 24.5% y en el 2018 en 24.8% y para 2019 el 24%, o sea, la prevalencia que teníamos y el porcentaje que teníamos de pacientes con una cintura en los criterios de arriba de 108, pues nos permitirían hacer una de cada 5 pacientes prácticamente con síndrome metabólico. Si nosotros hacemos lo que se hizo con la Fundación de Diabetes y la Fundación Internacional para decidir que el síndrome metabólico requería una cintura arriba de 80 centímetros como criterio de la cintura, entonces prácticamente con ese criterio el 58% tenía en 2016 el síndrome metabólico, el 56% la tenía en 2017, el 55% lo tenía en 2018 y el 60% en 2019. Vean cómo existe una proporción prácticamente similar en los diferentes años de la alteración en la cintura. Y la cintura la tenían como abajo de 80, para decir el criterio normal, la tenían el 17 y el 19% en 2017 y el 19% en 2018. Y ya entrando en la época previa al COVID teníamos el 14% de la población con la cintura o pacientes que ya tenían 4 años de seguimiento con nosotros y que de alguna forma fueron disminuyendo su peso y modificaron su cintura. Acuérdense que para variar 1 centímetro de cintura hay que perder como 1,5 kilos de peso. Entonces estamos hablando como de 3 kilos promedio de peso menos en estas pacientes. Quisiera yo hacer un honor y un recuerdo muy importante al mentor, que es el doctor Javier Santos González, que fue el fundador de la clínica de climaterio a nivel privado en el Hospital de México y después la llevó al Instituto Nacional de Perinatología y fue el segundo jefe que tuvimos de climaterio y tuvo una participación muy importante, así como recordar al doctor Serna. El doctor Juan Serna fue un médico adscrito de muchos años en Perinato, que lo perdimos en la época del COVID y recientemente este año al doctor Javier Santos. Vean ustedes con estos criterios, en estos 4 años, cómo tenemos el síndrome metabólico prácticamente con un 24%, que quiere decir que son pacientes que tienen un cambio muy importante ya en su cintura, arriba de 88, y con los criterios del ATP3 que eran hasta 88 tendríamos un porcentaje diferente. Bueno, vamos a considerar que el índice de masa corporal en este mismo periodo fue un índice de masa corporal muy bajo, pacientes que están prácticamente con desnutrición, con una sarcopenia, en el 0.7%. La mayoría de las mujeres, ¿sí?, están llegando con un sobrepeso, el 44%, se llegan al climaterio robustas, con una buena constitución, con mucho músculo, además de grasa, lo que les permite tener un sentido más anabólico y tener un estado de salud más uniforme. Y si nosotros consideramos la obesidad tipo 1, hablamos de un 23%, entonces prácticamente se va al 67% de las pacientes. Y nosotros tendremos con un peso, el típico considerado normal, con un índice de masa corporal, pues abajo de 25, solo del 22% de las pacientes. Entonces, nuestra población de pacientes es casi el 70% de ellas están con una constitución robusta, fuerte, y eso vamos a considerarlo como un fenómeno normal que se los voy a presentar bajo este perfil, el concepto que esta es la media del peso para las pacientes en la etapa del climaterio, es como las tenemos en la clínica, y no darle un estigma negativo de decir porque tienen ya sobrepeso, ese 44% ya van a estar con una probabilidad de enfermedad o de mayor riesgo. Vean cómo se comporta el índice de masa corporal. Si nosotros vemos el índice de masa corporal, lo tenemos prácticamente en el 2%, 2.1 a 1.4% en aquellas pacientes que tienen un peso
muy bajo, prácticamente con una desnutrición, y vemos que tenemos al 43% de las mujeres con un sobrepeso, ¿de acuerdo? Y si le ponemos, como comentábamos, el 22%, el 23% más al 25%, podemos decir que son las pacientes que tenían obesidad tipo 1. Pero también podemos decir que las pacientes no fueron aumentando su índice de masa corporal más allá de 5 kilos en el transcurso de estos años de seguimiento y que tuvieron la obesidad tipo 1 un cambio entre 24 y 25, que representa como 3 kilos. Y que por el otro lado tenemos a las pacientes que tienen la obesidad tipo 2, que se mantuvo más o menos en ese porcentaje, y las pacientes con el peso normal, vamos a decir que fueron bajando del 22 al 18%, y ese 4% de mujeres que tenían un diferente peso normal, pues se fueron prácticamente hacia el sobrepeso y hacia la obesidad tipo 1. Entonces, ese cambio sutil es el esperado en el climaterio. Vean lo que pasa con la osteopenia. Nosotros hicimos en 2016 un corte muy interesante y vimos que las gentes que tenían osteoporosis en naranja prácticamente solo eran el 22% de las que tenían obesidad. O sea, tener obesidad, como les consideraba para ustedes, el tener más grasa pero más músculo, hace que tengan mucho mejor calidad de hueso. El 27% tenían una osteopenia. Y en el sobrepeso, el 45% se mantenía con una densidad en osteopenia y solo el 34% tenían osteoporosis. Sin embargo, en el peso normal, que es como que lo ideal, que solo tenemos el 26% en aquel año de 2016, el 42% de las que tenían osteoporosis tenían el peso normal. Entonces, el tener un poco más de peso y más músculo y más grasa permite que tengan mejor densidad ósea. Vean cómo, si en esta perspectiva lo que vamos a considerar es que las gentes desnutridas que tienen una apariencia física aparentemente ser más sanas, es tener menos grasa, pues en realidad también no solo tienen menos músculos, sino también tienen pues un grado de osteoporosis en esta población. Y vemos que el promedio de nuestras pacientes de índice de masa corporal en ese año estaba en 27 y que tenemos un 26% de pacientes con osteoporosis, ¿de acuerdo? Y veamos lo que sucede, cuáles eran nuestras patologías en ese año en que analizamos en 2017 y 2018 la morbilidad en 1,165 pacientes. Bien, aquí encontramos que teníamos entre 20 y 59 años prácticamente a las pacientes con un 475 las teníamos con sobrepeso, y con obesidad teníamos a 307 que correspondían prácticamente al 57 y al 37%. Y vean lo que sucede en las pacientes que tenían hipotiroidismo. El hipotiroidismo lo teníamos prácticamente en un 18% de mujeres mayores de 60 años, y el hipotiroidismo pues era mucho menos, no lo cuantificamos en mujeres de 20 a 59 años. Pero tenemos una asociación entre hipotiroidismo y obesidad, y tenemos los porcentajes de 37% de obesidad y 18% con hipotiroidismo. Hemos participado en este periodo también en la prevención y diagnóstico de tratamiento de la osteoporosis en unas guías de consulta para el médico de primer nivel en atención hechas por Senaprece, y allí fue muy importante en 2017 nuestra participación, porque estas guías pretendían llamarse como de prevención de caídas, porque es lo que al final de cuentas condiciona la fractura. Pero nosotros insistimos mucho en que la osteoporosis era fundamental porque es la base del aumento de riesgo de fracturas, y luchar contra la densidad del hueso a través de la edad se vuelve todo un reto para mantenerlo, y a más edad tenemos más osteoporosis y obviamente mucho más incidencia de fracturas. También participamos en el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva en la realización de unas guías de atención para el climaterio. Y aquí tenemos a Unice, pues nuestra técnica certificada en densitometría y enfermera, con una actitud personalizada propositiva.
y a la doctora que nos estaba asistiendo en ese momento, también con una actitud muy positiva de trato, de respeto a las pacientes. Y como ven ahí, pues estábamos haciendo una densitometría, pero tenemos la máquina de impedancia y la computadora con la que se registra la impedancia. En esta guía que hicimos, de médica de atención integral de la mujer en la periposmenopausia para el primer nivel de atención, bueno, el doctor Curi, que era el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en ese momento, el doctor Eduardo Pesqueira Villegas, que era el director del Centro Nacional de Equidad y Género, el doctor Rufino Luna, que era el jefe de Biología de la Reproducción, donde incluía todo lo que era de climaterio, y obviamente nuestro director, el doctor Arturo Cardona, que participó apoyándonos, y la actual directora de Equidad y Género, que es la actuaria Yolanda Varela, que estaba en ese momento como directora de Planificación Familiar. Vean ustedes cómo nosotros tenemos este síndrome metabólico en un 28% de pacientes, cómo tenemos la diabetes en un 10%, la hipertensión en 18% y las dislipidemias en un 17%. Y esto fue en una población estudiada de 21.645 mujeres entre los periodos del 2015 y el 2022. Vean cómo tenemos esta morbilidad que va de hipotiroidismo al 11%, cómo disminuyó, la osteopenia en un 29%, y tenemos la osteoporosis en el 15% de nuestras pacientes, y con terapia hormonal tenemos al 18% de pacientes. Entonces, si nosotros tenemos una población en intervención, por eso es una corte dinámica y la morbilidad estuvo en seguimiento acorde con esto, pues tenemos menos del 20%, que es lo que se tiene habitualmente de osteoporosis, y tenemos por el otro lado en osteopenia un 29%, que estos son números también mucho menores porque estamos teniendo una intervención preventiva con calcio y vitamina D y tratamientos específicos, y el más importante para nuestro juicio es la terapia hormonal en el 18%, pero como ya era una plática previa, las pacientes como el 70-80% van a una terapia de alternativa donde las hormonas no es el enfoque primordial en el tratamiento del climaterio, y esto vale la pena considerarlo porque es un grupo de población que hace mucho ejercicio, tiene una dieta especial, una filosofía de control a través de su nutrición que les hace mantenerse muy bien. Vean cómo en el sobrepeso tenemos al 29% y en la obesidad el 18%. Cómo en estas 21,000 mujeres menores de 60 años tenemos un peso muy adecuado que nos permite llevar un perfil de salud. Vean cómo se encuentran los diagnósticos. En falla ovárica primaria de menos de 20 años, el 16% de 16 años es el promedio y el índice de masa corporal es de 25. Pero vean la falla ovárica entre menores de 40 años, entre los 20 y los 40 años. Tenemos 33 años de promedio de edad y cómo sube a 27 el índice de masa corporal ya estando prácticamente como adultas las mujeres. Y en las de la premenopausia entre 40 y 44 tenemos el 28 de índice de masa corporal y se mantiene en los primeros años antes de la menopausia entre los 49 y 45 años, que son 3.500 mujeres que estuvimos analizando en ese momento. Vean cómo tenemos por quinquenios, cómo tenemos en las mayores de 50 años, sigue siendo el 28% en los 3 primeros años de la menopausia. Tenemos este grupo de pacientes que llega a tener hasta antes de los 60 años un índice de masa corporal estable. Entonces, el dar hormonas y dar estrategias de salud hace que podamos mantenerlas robustas y sanas y no necesariamente que se vayan hacia la obesidad. Y ya arriba de los 60 años hay un ligero incremento que lo vuelven a recuperar arriba de los 65 años, ya empieza a haber una curva descendente del índice de peso por cambio en la constitución. Vean lo que sucede en estas mujeres, en 24,600 mujeres, ¿sí? Que el promedio de edad fue 55 años, tenemos el 28%, y en las de 70 años ya va en 27 el índice de masa corporal, y ya en las de 75 y 79 baja a 27. Entonces, esta es esa curva en que se pierde la masa muscular y entran en un fenómeno de prácticamente sarcopenia que se asocia con más osteoporosis. Vean ustedes lo que sucede en esta población del 2018 al 2023. Encontramos la glucemia medida varias veces por diferentes periodos
y vemos cómo tenemos que las mujeres que estaban con un promedio de glucosa de 88, ¿de acuerdo? Es el 73% de las mujeres, ¿de acuerdo? Y este promedio de 88, 89, 89, 89 se mantuvo prácticamente en el 70%, y luego en el periodo de la pandemia en que se perdió la intervención y el darles un control adecuado y motivación, las pacientes que mantenían el rango normal eran 59 y 52%, y luego para 22 ya volvimos a recuperar nuestro porcentaje del 77% de mujeres con el nivel de glucosa normal. Y vean lo que sucedió en la glucosa basal alterada. Estábamos en 21, 23, 24%, aumentando ligeramente el descontrol a través de las 3 medidas consecutivas, que estamos hablando de medidas cada 6 meses o cada año, y tenemos en el 21 el 19% y el 17%, o sea, disminuyó el grado de pacientes que tienen la glucosa basal alterada. Y esto lo que quiere decir es que obviamente en 2023 tenemos mucho menos pacientes, solo es el 3% de glucosa basal alterada. Y entonces así, con el hueso, tenemos un fenómeno similar, donde tenemos el 13% con osteopenia leve, con osteopenia moderada del 15%, 18% con osteoporosis y con densidad el 29%. Entonces tenemos un grado de osteoporosis que va por lo menos 3 puntos porcentuales menos que los referentes en la población general. Y si nosotros les damos tratamiento y tenemos un seguimiento entre la primera, segunda y tercera medida, encontramos que tenemos prácticamente en este monitoreo, que podemos decir que tenemos prácticamente pues 817 pacientes y luego 3.174 pacientes con un cambio en mantener la densidad ósea, y tenemos un cambio importante que considerar al respecto. ¿Sí? Estamos hablando de que solo el 8% de las pacientes están perdiendo hueso entre un seguimiento y otro, y que el 73% de las pacientes con el tratamiento que hacemos mantienen su hueso más o menos igual, con una densidad que va entre +2 y entre -2, que ahí puede haber un error de posicionamiento y un error del equipo, pero quiere decir que estamos manteniendo a las pacientes con la misma densidad y intervenimos y ya nos siguieron perdiendo, y solo el 18% ganó densidad ósea. Entonces, nuestra intervención no es fácil. El decidir si le vamos a dar hormonas, suplementación de calcio, o si vamos a ir además a darle un SERM, un raloxifeno, un tamoxifeno, y prevenir el cáncer de mama y tener un impacto más positivo en el hueso, sobre todo si tienen osteopenia, y si tienen osteoporosis, el darle ya un tratamiento con un bifosfonato o de denosumab, podemos tener un hueso que se mantenga estable y que tengamos una ganancia que va al 8%. Vean, esto pasó de 2014 a 2019, es un seguimiento muy largo de 4.245 pacientes que tenemos realizadas densitometrías consecutivas. Entonces, este periodo en 3 estudios de 2.000 pacientes, ¿de acuerdo? Donde tuvimos una ganancia del 13% y un 73% de hueso estable, nos permite decir que prácticamente estamos con un 86.6% de pacientes con un efecto positivo con nuestra intervención en el hueso, y que nosotros, si hacemos un seguimiento hacia el tercer año, encontramos que de 8% ya se volvió el 13%, las que siguieron perdiendo porque tenían un factor extra que igual no estábamos considerando en el ejercicio, en la actividad, que hicieran ejercicio anaeróbico para incrementar su masa muscular y su peso sobre el hueso, o la suplementación de calcio y la vitamina D en forma adecuada. Vean lo que tenemos, que es muy importante en la historia del síndrome metabólico. Y nosotros aquí podemos decir que en las pacientes que nosotros habíamos considerado en 2003 que tenían un fenómeno de síndrome metabólico, el incremento en la cintura abdominal lo teníamos en el 68%, el incremento en los triglicéridos el 79%, el incremento en las dos variables en el 48%, y además en la presión arterial en un 83%, pero también tenemos un incremento en la glucosa en el 45%. Este estudio que hicimos hace mucho tiempo nos dice que la glucosa promedio estaba en 95, pero la percentil 75 era de 104.
el triglicérido era 150 y la presentina 75 era prácticamente en 253 y 214, dependiendo de la edad que tenían las pacientes de más o menos 50 años. Y la LDL, que es nuestro punto crítico de control, se encuentra entre 154 y 155. Bien, de esta manera, yo quisiera terminar con ustedes agradeciéndoles la oportunidad de darles una panorámica de cómo el comportamiento de nuestros pacientes va de acuerdo a este concepto de un seguimiento y una adherencia y una motivación cada 6 meses, independientemente del tipo de terapia, si es terapia alternativa o terapia hormonal. Les agradezco muchísimo su participación aquí, que hayan tenido la paciencia de escucharme, y a la doctora Ferrer y al doctor Fernández de Alba, al doctor Alba, que me hayan invitado a participar con ustedes. Muchísimas gracias.